aprendiendo principios bíblicos que nos guían en medio de un mundo en caos y que nos ayudarán a ser mejores personas con una excelente calidad de vida, elevando el estándar de hombres que Dios quiere que seamos. Bienvenidos. Acompáñenme por favor, Mateo 5:13. Si Multimedia me puede apoyar también con el versículo en las pantallas. Mateo 5:13, el contexto es el Sermón del Monte, tal vez el sermón más famoso que se ha predicado en la Biblia y del cual se extraen muchas enseñanzas. Solo vamos a ver un versículo y de él nos vamos a valer para el mensaje del día de hoy. Mateo 5:13, en la pantalla dice la Reina Valera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Les voy a leer esta versión, que es la versión La Palabra, y dice: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Vamos a hacer una sencilla oración, cerramos los ojos y le decimos: Padre, muchas gracias por este día. Señor, hace unos minutos levantábamos nuestra voz alabando y adorando y exaltando tu nombre, Señor, y tú nos escuchabas. Ahora nosotros queremos escucharte a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales para que este mensaje llegue directamente a nuestro espíritu, pero sobre todo, y lo más importante, que dé fruto, que lo pongamos en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La sal de la tierra, un versículo muy conocido, muy famoso, muy estudiado, del cual se han hecho canciones, libros, creo que hasta películas hay acerca de este pasaje de la sal de la tierra. Ahora, este versículo tiene un problema, y el problema es que cuando lo leemos hoy en día no tiene el impacto que tuvo en la época de Jesús, porque hoy la sal pues es un producto de uso cotidiano, un producto barato, pero sobre todo la sal tiene una connotación negativa en nuestra sociedad. Fui con la doctora hace unos meses para ver cómo andaba mi salud, me preguntó acerca de cómo me alimentaba y hubo dos cosas que le sorprendieron. Número uno, se sorprendió porque yo tomo entre 3 y 4 tazas de café diarios. Ahorita ya llevo 2 en la mañana. No me juzguen, no somos mormones, sí podemos tomar café. Y yo tomo mucho café desde niño. Yo recuerdo que mi mamá nos daba café antes de ir a la primaria, no sé si para que despertáramos más rápido. Y me dijo: es mucha cafeína, hay que bajarle. Pero lo que más le sorprendió es que tomaba, porque ya no lo hago, mucha agua mineral. Yo presumía que yo no tomaba refresco, pero que por lo tanto tomaba agua mineral, y ella me dijo: no sabes la cantidad de sal que estás ingiriendo, es mucha y es muy dañina para el cuerpo. Y me empezó a enumerar uno por uno todo aquello que me podía hacer daño. Y me dijo: hay que bajarle, ya no puedes ingerir tanta sal. La sal hoy en día, por lo tanto, tiene una connotación negativa. Es como la hermana fea de los condimentos, ¿sí? Ya no la ponen en el restaurante si no la pides tú, por todos los problemas de salud que ha causado. Por lo tanto, cuando leemos en la época actual este versículo, puede ser que pase desapercibido. No tiene el mismo impacto que tuvo en la época de Jesús. Porque en la época de Jesús la sal era un elemento importantísimo. De hecho, se le conocía como el oro blanco, así de importante era. 1 kilo de sal podía valer más que todas las pertenencias de toda una familia. Así de costosa era, porque era muy difícil de conseguir. La sal se utilizó para muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. La primera de ellas, conservar los alimentos, y la más famosa. No había refrigeradores en aquella época. Por lo tanto, salías a cazar o pescar, querías conservar el alimento por unos días, le echabas sal. Así de sencillo. Y la sal conservaba el alimento por un periodo de tiempo. Por lo tanto, contar con sal significaba contar con alimento por varios días. La sal fue causa de guerras. La sal propició el nacimiento de imperios como el egipcio, así de importante era. Con la sal a veces se pagaba a algunas personas, de ahí la palabra salario. La sal era sinónimo de estatus, de riqueza.
Tú podías tener recipientes con sal en tu casa y la gente llegaba y decía, órale, ¿sí? ¿Por qué? Porque significaba que tenías mucho dinero. Eso era la sal en aquel entonces. La sal tenía más de 14,000 usos y muchos de ellos tenían que ver con la medicina. La sal se usaba para todo, es como la vitacilina de hoy en día, ¿sí? Que utilizan las abuelitas para todo. Así era la sal: cólicos menstruales, fiebre, dolor de cabeza, sal. Desinflamatorio, sal. Cicatrizante, sal. Esterilizante, sal. Para todo utilizaban la sal. Prácticamente ibas con el médico para ver cuánta cantidad de sal te iba a recetar. Así de sencillo. Un médico que no tuviera sal no era médico. 14,000 usos que tenía la sal. Ahora, cuando Jesús utiliza esta metáfora y les dice, ustedes son sal, no se lo está diciendo cualquier gente. Se lo está diciendo a un pueblo que sistemáticamente ha sido rebajado a algo así como animales, por el yugo romano y por la religión judía. Y cuando ellos escuchan, ustedes son la sal de la tierra, yo soy sal, pero la sal es valiosa, pero la sal es útil, pero no te puedes imaginar la vida sin sal. ¿Cómo voy a ser yo sal? Es lo que han de haber pensado estas personas. Ese impacto de haber tenido este versículo en aquella época, cuando la sal representaba vida, así de sencillo. Cuando un pueblo se quería establecer en una región, lo primero que buscaban era una fuente de agua. Lo segundo, una fuente de sal. No se puede imaginar la vida sin sal. Hay algunas enseñanzas que podemos sacar acerca de este versículo. Podemos rescatar cosas valiosas que a lo mejor cada vez que lo leemos, pues pasan desapercibidas, ¿no? Por el poco impacto que tiene la sal hoy en día. Seamos sinceros. Ustedes conocen una sal muy fina y es la que tienen en el salero. Ellos nunca conocieron esa sal. Ellos conocían algo así más parecido como a la sal en grano, contaminada con muchos minerales, con arena. Y en ocasiones era tanta la arena y la contaminación que dejaba de salar. Por eso dice Jesús, no sean como esa sal que ya no sirve para salar. Ok, número 1, primera enseñanza que se desprende de este versículo. La sal tiene que ver con nuestra identidad como hijos de Dios. A lo largo de la Biblia, el Padre y el Hijo reafirman nuestra identidad. En este caso lo hacen utilizando la sal, pero en otros casos del Antiguo Testamento vemos cómo nos llaman aquellos que meditamos en la ley de día y de noche, como árboles plantados junto a corrientes de agua que siempre dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Identidad. También el profeta Isaías decía que los que confían en el Señor son como las águilas que abren sus alas para remontar el vuelo, que corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Identidad. Siempre al Padre le ha interesado que tengamos una identidad firme como hijos suyos. No somos producto de la casualidad. No somos productos de ese espermatozoide que le ganó a los otros 100 millones porque era mejor. No, no es así. Estamos aquí porque Él nos creó con un propósito. Y por lo tanto a Él le interesa que tengamos una identidad firme, una identidad sólida, una identidad a prueba de cualquier problema y cualquier circunstancia. Por eso nos dice, ustedes son la sal de la tierra, identidad. Pero hay otros aspectos que se desprenden, otras enseñanzas de este versículo. Y son enseñanzas muy sencillas que hoy quiero compartir contigo. La primera enseñanza que se desprende de ser la sal, una vez que hemos reafirmado nuestra identidad, es la sal tiene que tener contacto con aquello que habrá de preservar, de purificar, de esterilizar, de cicatrizar. Yo no puedo echar un montón de sal para allá y el bistec para acá y esperar que haya un efecto. Es ilógico, es absurdo, es tonto. Para que la sal tenga efecto, debe de ponerse sobre aquello que habrá de conservar. Por eso me gusta la idea de los domingos, donde los cristianos nos reunimos en una congregación, platicamos, escuchamos la palabra, alimentamos el espíritu, cantamos, levantamos las manos. Pero me gustan más los lunes, porque los lunes esta sal que se reúne los domingos es esparcida sobre el mundo, teniendo el verdadero efecto o impacto que esperaba Jesús. Me encanta la idea de que hay maestros en este lugar. ¿Pueden levantar la mano los maestros?
Maestros, yo sé que hay varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me encanta la idea de que hay maestros que el domingo vienen y fortalecen su espíritu. Y el lunes lo primero que hacen es estar frente a un salón de clase, siendo la sal de la tierra. Hay alumnos que llegan a ese salón y la primera sonrisa que ven es la del maestro. La primera palabra de motivación y aliento que ven es la del maestro. La única figura de autoridad que tienen en sus vidas proviene de esa persona que está frente al salón de clase. Cuando el maestro que ha venido el domingo y alimenta su espíritu llega el lunes al salón de clase, lo que está haciendo es que el Espíritu de Dios está entrando a ese salón y está teniendo contacto con el espíritu del mundo y se produce un efecto, porque siempre hay un efecto cuando el Espíritu de Dios está presente en algún lugar, y eso significa ser la sal de la tierra, cicatrizando y curando una herida muy profunda en este mundo que tiene que ver con la juventud. ¿Cómo criticamos a estos jóvenes de ahora, millennials, generación X, Z? Ya no quieren hacer nada, ya no quieren pensar, son flojos, no les gusta leer. La sal de la tierra entiende que hay una herida que hay que curar en esta generación de jóvenes. Gracias a Dios por sus vidas, maestros. Yo le pido a Dios que los siga fortaleciendo, llenando de paciencia y de amor para con sus alumnos, porque ustedes son la sal de la tierra en medio de ese salón. Gracias a Dios también por aquellas personas que trabajan en hospitales, enfermeros, camilleros, doctores, personas de intendencia. ¿Pueden levantar la mano los que trabajan en hospitales? 1, 2, yo pensé que había más, pero gracias a Dios por sus vidas. 3, 4, ya empiezan a salir poco a poco. La gente va al hospital a curar una herida física, pero cuando se topa con la sal de la tierra, encuentra una respuesta para la herida espiritual o emocional también. Y ahí es cuando verdaderamente hay necesidad. Por eso es que no te extrañe que de repente el paciente diga, no, yo quiero que me atienda esa enfermera, pero es que ella no es la que lo atiende. No me importa, cuando ella llega a la habitación se respira una paz. Y no me importa la enfermedad que tengo en ese momento. Lo que me importa es que la enfermera llegue porque me tranquiliza. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y eso es ser la sal de la tierra en medio de una necesidad. Hay aquí una familia que llegó así, ¿sí o no? En un hospital, llegaron por una necesidad física, ahora están sirviendo allá en la entrada, pero encontraron respuesta para las heridas espirituales. Sal de la tierra, teniendo contacto con aquello que ha de purificar, esterilizar, curar. Dios nunca pensó que fuéramos un grupo de personas que nos aisláramos en una montaña y que ahí nos cobijáramos y nos protegiéramos entre todos. Él siempre pensó en los cristianos teniendo contacto con el mundo. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan, cuando ora al Padre por sus discípulos, dice: no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres del maligno, aunque ellos no pertenecen al mundo. Sin embargo, Padre, te pido que lo hagas santos a través de tu verdad, que conozcan tu palabra, porque esa es la verdad. Y así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos al mundo. La sal teniendo contacto con el mundo. La sal no es parte del mundo. La sal tiene contacto con el mundo y transforma al mundo. Jóvenes que aún están estudiando son sal en medio de esa generación. Jóvenes, de verdad que esta generación ha tomado la palabra tolerancia como una bandera de guerra y aceptan cualquier cosa que les vende el mundo. Pero ustedes son la sal de la tierra en medio de ellos. Ustedes no comprometen sus convicciones. Ustedes están firmes en lo que creen, yendo contra corriente, porque eso es ser la sal de la tierra. Y cuando tú llegas al salón de clase, ellos no saben que están teniendo contacto con el Espíritu de Dios que habita en ti, joven, pero lo están haciendo. Personas que tienen negocios, la gente cree que solo está yendo a cortarse el cabello, que solo está yendo a arreglar su carro, que solo estará yendo a comprar un perfume, pero no es así. Está yendo a tener contacto con el Espíritu de Dios que habita en ti. Y eso es ser la sal de la tierra. Así siempre lo pensó Jesús.
No está mal reunirnos los domingos, no se vayan a quedar con esa idea. Sin embargo, lo que digo es que me alegra que el lunes cada quien es sal de la tierra en aquellos trabajos, en aquellas colonias, en aquellas familias, en aquellos salones de clase. La sal tiene que tener contacto con aquello que ha de preservar. Jesús en el versículo, en la segunda parte del versículo dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Por lo tanto nos habla de al menos dos tipos de sal. ¿Están de acuerdo? Dice, sean como la sal de la tierra, pero no sean como esa sal que pierde su sabor. Por lo tanto dice, hay dos tipos de sal: la sal que tiene el efecto y la sal que no tiene el efecto. ¿Cuál eres tú? Porque puedes ser sal o puedes estar salado, y es muy diferente. Pregúntale a la persona que tienes al lado: ¿y tú eres sal o nada más estás salado? Imagínense qué triste, qué tragedia sería que yo llegara a la presencia de Dios y le dijera: Señor, ya llegué. ¿Y quién eres tú? Arnoldo, Señor. Pues no te tengo aquí en la lista. ¿Cómo de que no, Señor? Pues soy cristiano. No. Es más, yo nunca mencioné la palabra cristianos en la Biblia. Yo les dije que eran la sal de la tierra, yo les dije que eran el remanente, yo les mencioné de muchas maneras. A ver, explícame qué es eso. Pues bueno, Señor, traigo mi lista de reproducción con todas las canciones de Marcos Witt. Me las sé completita, Señor, desde el primer disco que sacó hasta el último. Ah, ok. Y bueno, ¿qué más? Sé levantar las manos, Señor, lo aprendí en la congregación. La puedo levantar así como algunos la levantan, como cambiando un foco, ¿sí? O como agarrándose del camión, o como cargando una caja. Ya ven que algunos también levantamos las manos así, de limpiador de parabrisas. Me sé todas las maneras, Señor. ¿Cuál quieres que te haga ahorita? Lo siento, Arnoldo, es que no te conozco. Pero ¿cómo que no, Señor? También me sé los versículos más importantes de la Biblia, me los memoricé. Y el Señor dirá: pues parece sal, se siente como sal, tiene un saborcito salado, pero no es sal. También Dios advierte a lo largo y ancho de la Biblia que cuidemos esa parte, esa identidad que tenemos como hijos de Dios. El mismo Jesús lo dijo. Habrá personas que llegarán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, hacíamos milagros, predicábamos la palabra. Y Él les contestará en el día del juicio: no los conozco. Ay, Señor, qué difícil cuando lo entiendo así. Porque hay tantas áreas de mi vida, Señor, en las que todavía no soy sal. Quiero ser sal, Señor, frente a mi esposa. Quiero ser sal cuando la veo a los ojos y que ella ve en mis ojos amor, lealtad, fidelidad, deseo solo por ella, Señor. Pero también quiero ser sal cuando no estoy frente a ella, Señor. Quiero ser sal cuando estoy lejos de ella. Quiero ser sal cuando me tengo que relacionar con el sexo opuesto, Señor. Ayúdame a ser sal cuando ella no me está viendo. Quiero ser sal frente a mi hijo, que cuando mi hijo me vea un padre que lo ama y que lo disciplina por amor. Pero también quiero ser sal cuando no estoy frente a mi hijo. Que la gente pueda encontrar congruencia entre mi manera de hablar y mi manera de actuar, Señor. Porque la sal no miente, la sal no engaña. La sal habla con la verdad, Señor. Quiero ser sal en la congregación frente a mis pastores, que cuando ellos me vean un hombre que da un buen ejemplo. Pero también quiero ser sal fuera de la congregación, Señor. Cuando solo tú me estás viendo. Quiero ser sal en mi trabajo, Señor, en mi escuela, en mi colonia, en mi familia. Quiero ser sal en cada área de mi vida. Sal en el área sexual, en el área intelectual, Señor, en el área financiera. Quiero ser sal completo, Señor, no nada más quiero estar un poquito salado. Hace unos meses me tocó dar una clase en una universidad los viernes de 8 a 10 de la noche. Imagínense, la peor hora para dar clase. Viernes de 8 a 10 de la noche. Están pensando en todos los alumnos menos en la clase.
De hecho, están pensando casi siempre en la fiesta. Y en varias ocasiones me invitaron, profe, vámonos a la fiesta, al bar, a la cantina, a la casa de fulanito de tal. Y yo siempre les dije la verdad, no porque me pegan. Siempre fui sincero. Y un día llegó un alumno temprano y me dice, ya, profe, dígame la neta, ¿por qué no nos acompaña? Y le dije, es la verdad, es que yo creo que hay una línea que no se debe de cruzar entre maestros y alumnos. Yo debo de guardar mi testimonio. Es cristiano. ¿Sí? Yo también. Y yo, pues qué bueno que me dices, porque no se te notaba ni tantito. ¿Sí? No, yo también, profe, yo también. Y ¿sabe qué, profe? Ahora que lo pienso, usted predica con el ejemplo. En 10 años que llevo predicando aquí en Semilla de Vida, cuando he bajado de este lugar, nadie me ha dicho eso. Sí me han dicho qué padre estuvo el mensaje, qué motivo, pero nadie me ha dicho, predicas con el ejemplo. Porque nadie te lo puede decir aquí adentro, porque todos actuamos de una manera aquí adentro y de otra allá afuera. Pero cuando este alumno me dijo esto, ¡pum!, algo explotó en mi cabeza. Y dije, ¿qué razón tiene él, no? A veces pensamos que con venir y actuar bien aquí a la congregación es suficiente, pero tenemos que ser sal en todos lados, en cada aspecto de nuestra vida. Al menos eso era lo que esperaba Jesús cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y cuando lo dijo, no dijo, llegarán a ser, algún día si se portan bien podrán ser sal. Dijo, ya lo son la sal de la tierra. Y tercer punto, que es un punto también muy sencillo. Cuando escuchamos la frase, echamos sal en la herida, inmediatamente pensamos que es doloroso, ¿no? Echar sal en la herida. Pero como vimos al inicio, muchos médicos utilizaban la sal para curar heridas. La diferencia es que la sal que utilizaban los médicos estaba en la cantidad exacta. En la cantidad exacta diluida de agua, en la cantidad exacta sobre la herida. La cantidad exacta de sal es necesaria para que sigamos vivos, es lo que dicen los nutriólogos. Nada más que no proviene del salero, proviene de los alimentos. 25 gramos de sal diaria es lo que necesita nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no produce sal. Necesitamos la cantidad exacta de sal. Yo no me imagino que alguno de ustedes tuviera una herida y yo agarrara un puño de sal y se los echara pensando que se va a curar. No, probablemente los dos perdamos el testimonio porque ustedes me van a gritar una cosa y yo les voy a contestar otra. Pero si pongo la cantidad exacta de sal en agua y la pongo sobre la herida, habrá un efecto reparador sobre esa herida. Hay que ser sal en la cantidad exacta, importantísimo. Hoy en día hay cristianos que creen que ser sal es ir por la vida juzgando, criticando, señalando, publicando en Facebook. Y no es así. Ser sal no es ir por la vida juzgando a los demás. No es ir por la vida señalando el pecado de la persona que está al lado. No es ir por la vida poniendo ejemplos, ¿sí? Es que si te contara el ejemplo de fulanito de tal, ¿sí? Eso es chisme, eso es murmuración. La sal que pensó Jesús, como la sal que pensó Jesús, es la sal en la cantidad exacta. Es la sal que le da sabor a lo que hacemos tú y yo. Esa es la sal que le da sabor y que la gente verá en nuestras vidas y se le antojará tu familia, tus hijos, la manera en que te llevas con tu esposa, tus finanzas, tu negocio, tu trabajo, el respeto que te da la gente allá afuera. Eso es lo que se le antojará a la gente cuando te vea, si eres sal en la cantidad exacta. Esa es mi oración, que en Semilla de Vida tomemos este versículo y aprendamos a hacer esa sal. Cuando yo estudiaba esto les decía, como hace ratito, Señor, ¿en cuántas áreas necesito ser sal todavía? ¿Cuántas áreas tienes que trabajar todavía? Pero al menos ya lo sé, Señor. Ya lo reconozco y ahora las traigo y las pongo delante de ti, Señor. Quiero ser sal. Hoy Dios creo que nos lanza un compromiso.
Tú puedes seguir viviendo una vida ordinaria, cotidiana, venir los domingos a la congregación, portarte como quieras allá afuera, total, nadie te está viendo. O puedes aceptar el reto que te está lanzando el Señor. Empezar a ser esa sal de la tierra, esa sal que conserva un mundo en decadencia, un mundo que está herido. Terremotos, inundaciones no son más que el reflejo de lo que el hombre ha causado sobre esta tierra. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que las cosas no van a mejorar, tristemente. Si Dios ha detenido su juicio sobre este mundo, es por ti y es por mí. Porque seguimos siendo esa sal que conserva a un mundo en decadencia. Ser sal es lo contrario a ser la levadura, y la Biblia habla acerca de la levadura. La levadura fermenta, echa a perder la masa. La sal la conserva. Ser sal es ir más allá de la religión. La religión echa a perder, pero la sal no. La sal conserva, cicatriza, esteriliza, desinflama las heridas de un mundo en agonía. Yo quiero ser sal, Señor, de verdad. Yo quiero ser sal en todas las áreas de mi vida, porque yo quiero esa promesa que tú dices que ningún ojo ha visto, Señor, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha entendido las cosas que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. Y esa es la promesa que yo quiero para mí, para mi esposa, para mi hijo y para mi descendencia. Destacarnos como una familia en medio de un mundo enfermo y en agonía, Señor. Predicar con el ejemplo, más que con mis palabras, Señor. Dios te está lanzando un reto, como te digo, y me gustaría cerrar con unos minutos para hacer un compromiso delante de Dios. Si tú quieres ser esa sal de la cual habla la Biblia, ahora que entendiste qué es la sal, pasa acá al frente, por favor, en señal de que aceptas ese compromiso que Dios te está lanzando.